Estamos en compañía del colega Gabriel Michi, que es miembro de la comisión directiva de FOPEA, y lo tenemos aquí porque tal vez es uno de los padres de un proyecto que acaba de conseguir media sanción en la Cámara de Diputados, y estamos hablando de la cláusula de conciencia para los periodistas que, por supuesto, bueno, era algo muy postergado y que por lo que se venía peleando desde hacía mucho y que finalmente obtuvo, aunque sea, media sanción. Quería consultarte, Gabriel, cómo es que sigue este proceso ahora. Gracias por venir. No, gracias a vos, Ana. Bueno, primero que nada, sí, como vos bien decís, es una pelea hace muchísimos años el tema de que exista una normativa que contemple en cierta medida la protección de la libertad de conciencia de los periodistas. ¿En qué consiste exactamente? Básicamente que un periodista, por el rol que desempeña, por su vínculo con la sociedad, pueda frenar o pueda decir que no cuando claramente lo quieren utilizar los dueños de los medios o los directivos de los medios públicos para hacer algo que no tiene que ver con su creencias, su ideología, sus principios y demás. O sea, muchas veces ha pasado que los periodistas terminan siendo el instrumento para determinadas operaciones políticas que poco tienen que ver, o política o económica o lo que fuera, que poco tienen que ver con el contenido periodístico. Y entonces, muchas veces, al no haber un instrumento de protección sobre esto, en cierta medida hay como una especie de obediencia debida, dicho sea en un contexto donde la información es tan importante para el ciudadano. Entonces, bueno, necesitábamos un instrumento que existe en otros lugares del mundo, existe en Europa, en España, en Francia, en Italia, en Hungría, pero que aquí en la Argentina nunca había estado. Y entonces, bueno, nosotros desde FOPEA en el año 2011 presentamos un proyecto de ley para que haya una cláusula de conciencia. También esto te ampara, por ejemplo, si cambia la propiedad de los medios, si por ejemplo un medio tenía una determinada ideología y cambia rotundamente al poco tiempo y quedan los periodistas boyando en esa situación, también puedan apelar a la cláusula de conciencia, cuando por castigo se lo discrimina llevándolo a otro medio de un grupo, o cuando, por ejemplo, lo que pasó hace poco con el diario La Nación, sale un editorial o un posicionamiento de la empresa que claramente violenta la posición mayoritaria de los periodistas, ¿no? Las creencias de los periodistas. Bueno, nosotros presentamos ese proyecto, lo presentamos en el Parlamento ante distintos legisladores, nunca se llegó a tratar, y en este caso el miércoles pasado hubo una sesión plenaria de 3 comisiones donde trataban 3 proyectos, uno de Héctor Recalde del Frente para la Victoria, otro de Margarita Stolbizer del GEN y otro de el diputado Sánchez, Fernando Sánchez, de Coalición Cívica o ECO ahora, ¿no? Y nosotros participamos, nos invitaron a participar de esa reunión y le planteamos cuáles eran las diferencias que el proyecto de FOPEA, que era más abarcativo, tenía con respecto a estos 3 proyectos que tomaban la legislación europea. Y bueno, se incorporaron varias de las propuestas que nosotros hacíamos, como por ejemplo el tema de la cláusula de conciencia colectiva, esto que mencionábamos, ¿no? De la posibilidad de que los periodistas puedan tener un derecho a réplica cuando se violenta la oposición mayoritaria con respecto a un editorial de estas características y demás, y que puedan tener el propio derecho a réplica en el mismo medio, ¿no? Y bueno, se aprobó por unanimidad en el dictamen en la Cámara de Diputados, y ayer, bueno, en este paquete de medidas que nosotros hubiésemos deseado que se hubiese votado de otra manera, ¿no? Porque sabemos que este proyecto tiene el aval de distintos sectores de la oposición, y de hecho algunos de los que dieron quórum también dijeron que dieron quórum por esta normativa, y bueno, tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Lo próximo es que lo trate el Senado y que después no sea vetado, ¿no? Esa es otra cuestión para tener en cuenta. ¿Tiene perspectivas de ser votado en el Senado en los próximos días? En principio sí, digamos, con la sesión que va a haber, la última sesión que va a haber en el Senado, la información que nosotros tenemos es que es posible que lo puedan tratar. Y el objetivo es que lo reglamente la presidenta Cristina Fernández antes de dejar No sabemos por los tiempos, ya creo que no van a dar, porque depende cuándo sea la sesión justamente en el Senado. Lo más probable que quede para ser reglamentado en todo caso en la presidencia de Mauricio Macri, ¿no?
Por eso esperamos que no sea vetado. ¿Y ¿no? temen que haya una diferencia en torno a lo que pueda reglamentar Cristina Fernández o Mauricio Macri? Esperemos que no. A ver, este proyecto tiene una particularidad, que es transversal a todos los espacios políticos, pero aparte es transversal a todos los periodistas. No importa en qué medio trabajes, cuál sea el posicionamiento del medio. Pero hay un tema, la presión que pueden ejercer los dueños de los medios. Bueno, nosotros sabemos que nos enfrentamos con eso, digamos. En realidad, lo lógico sería que los dueños de los medios, si realmente lo que defienden es el valor de un periodismo de calidad, como tantas veces se los ha escuchado y demás, bueno, deberían aceptar esta regla del juego, porque justamente lo que garantiza es mayor pluralidad, mayor calidad de la información que se le brinda a los ciudadanos. Pero tenemos en cuenta que sabemos que no es fácil esto, pero creemos que como hay tanto consenso, acá esto es un proyecto que incluso yo lo hablaba con representantes de gremios y demás, lo veían muy bien todos, más allá del posicionamiento político, porque nos ayuda a todos los periodistas y ayuda particularmente a los ciudadanos. Así que nuestro anhelo y nuestra presión en cierta medida legítima va a ser para que sea aprobado en el Senado y que sea reglamentado tal cual como salga, ¿no?, el proyecto. ¿Cómo ves la situación de los medios en general en la Argentina y sobre todo ahora ante el cambio de gobierno, con todo un sector del periodismo, de los medios periodísticos que estaba muy asociado al kirchnerismo, y qué puede pasar con esos medios ahora con el nuevo gobierno? A ver, yo lo que espero es que en definitiva no haya lo mismo que se criticó mientras que duró el kirchnerismo, no haya lo mismo del otro lado, digamos, ¿no? O sea, espero que en definitiva lo que se plantea a partir de ahora es esta famosa grieta que se dio, que está bien que haya discusiones políticas, ideológicas y demás, no contamine tanto al periodismo, porque la verdad, hay que decir una cosa, claramente la situación que vive hoy el periodismo argentino es crítica. Es crítica en cuanto a su calidad, es crítica en cuanto a cómo se encaran los temas, a qué temas se encaran y cómo, de acuerdo a si vos estás de un lado o estás del otro, el abordaje que haces o el silenciamiento que se hacen de los temas. Antes vos, yo qué sé, leías todos los diarios y te armabas un rompecabezas de lo que pasaba en la Argentina. Hoy lees todos los diarios y tenés como planetas diferentes, ni siquiera países es como diferentes. Esquizofrénico. Totalmente. Entonces, el perjudicado acá es el lector, el oyente, el televidente, no es solamente el periodismo, ¿no? Entonces, yo lo que espero es que incluso los medios, vos preguntabas por el tema de los medios tildados de oficialistas o que han tenido un vínculo con el gobierno, revean en todo caso cuál va a ser su posicionamiento profesional. Digamos, yo creo que la mejor manera de apostar a que haya un mejor periodismo es que los dueños de los medios y los directivos de los medios públicos entiendan que hacer buen periodismo es un buen negocio, que no hay que tener la mirada cortoplacista de como pan para hoy, hambre para mañana, sino que el periodismo se basa en la credibilidad y eso se construye día a día durante mucho tiempo. Entonces, para hacer eso lo que tenés que hacer es un periodismo de calidad, ¿no? Entonces creo que esa es la apuesta que tienen que hacer. Si estuvieron muy condicionados por pauta oficial, por relacionados con el gobierno y demás, deben repensar y apostar a un periodismo más profesional, ¿no? Lo mismo para el otro lado, ¿no? Porque también, digo, esto que se habla del periodismo militante, que yo la verdad no creo en el periodismo militante, creo que ha habido periodismo militante de los dos lados. ¿Por qué no creo particularmente con el periodismo militante? Porque la militancia te lleva a, por defender tu bandera, sesgar un montón de otra información. Y eso no es periodismo, en definitiva. Entonces, lo que sí creo es en la militancia de valores, si se quiere, ¿no? De derechos humanos, compromiso por la libertad de expresión. Eso sí, transparencia, acceso a la información, eso sí lo creo porque son herramientas de nuestro trabajo. Pero el tema del partidismo en esto, lo que ha llevado a contaminar muchísimo el periodismo. Entonces yo creo que el deber ser de ahora, de lo que empieza a partir de ahora, debería ser justamente que los empresarios de medios entiendan que el mejor negocio que pueden hacer es hacer buen periodismo y permitir que sus periodistas hagan el mejor periodismo posible, ¿no? El escenario que hoy tenemos es un escenario muy complejo, llegamos a una situación donde yo siempre hablo en charlas y demás que hay 5 responsables de la situación crítica que vive el periodismo. El primero son los dueños de los medios y los titulares de los medios públicos.
El segundo es el tema de los propios periodistas, que dejamos avasallar muchísimas de estas cuestiones y principios durante todo este tiempo por una simple necesidad de trabajar. El tercero es los gobiernos nacional y provinciales, porque lo que se le criticaba al gobierno nacional lo reproducían y lo replicaban los gobiernos de todas las provincias y todos los distritos, más allá de cuál sea el signo político. A través de la pauta. A través de la pauta oficial y de los llamados para este periodista haciendo tal cosa, el condicionamiento, no dar conferencias de prensa, no tener leyes de acceso a la información, no tener una clara posición de cómo los medios públicos tienen que ser públicos y no gubernamentales, ¿no? El cuarto factor es, obviamente, el tema de los auspiciantes privados, porque de ellos se habla poco y han sido grandes condicionantes en la historia del periodismo argentino. Y el quinto, sin duda, es el público, que también tiene que exigir un periodismo de mejor calidad, y para eso justamente lo que tiene que hacer es como fiscalizar como ciudadano lo que pasa también en los medios, ¿no? ¿Y cómo el público en general puede fiscalizar al periodismo? Primero que nada, hay cosas que deberían tener los medios de comunicación, que son códigos de ética. Códigos de ética que sean públicos y que eso sirvan para que el oyente, el televidente o el que lee los diarios o las revistas le digan, no, pero escúchame, vos acá hiciste tal cosa. Reclamar, perdón, acá vos no deberías mostrarme esta foto. Exactamente, por ejemplo, un tema muy sensible, las fotos de crímenes y demás. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, en definitiva eso, ser más exigentes. Otra es que haya en los medios figuras como el defensor de la audiencia interno, ¿no? Que sea autárquico en cierta medida, que no tenga una dependencia con los dueños de los medios y que sean como una voz de los propios, del propio público, digamos. Y eso se puede empezar a instrumentar, por ejemplo, en los medios públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés instrumentos para hacerlo, exactamente. Y aparte tenés un deber ciudadano mayor todavía, ¿no? Sí, eso quedó lamentablemente un poco desvirtuado en los últimos años. Bueno, sí, igual han sido instrumentos los medios públicos de casi todos los gobiernos, ¿no? No recuerdo. No, todos han utilizado de una u otra manera el tema de entender que el medio público es un medio de voz del gobierno, y eso está mal, porque primero son los recursos de todos, y porque en todo caso, justamente porque los medios muchas veces no necesitan competir con el rating, que sí lo tienen los privados, podrían tener una agenda distinta, una agenda más pluralista, una agenda más participativa, y donde también los propios trabajadores de esos medios tengan otro rol, ¿no? Tengan un rol mucho más activo en la definición de las programaciones y demás. ¿Qué opinión tenés, por ejemplo, con el rol de Tristán Bauer, que, por ejemplo, tiene mandato por todo 2016 y que dice que no se va a retirar de su cargo al frente de los medios públicos, de la televisión pública, de Radio Nacional y de Radio Nacional Rock también, y de Telam? Hablo a título personal porque no llegamos a una definición, no lo estamos discutiendo en torno a toda esta situación. Las cuestiones personales, desde lo personal puedo decir lo siguiente: yo soy partidario de que siempre los mandatos, que más cuando han sido configurados, se cumplan, digamos, es decir, en el tiempo que se tienen que cumplir. Entiendo que la ley de medios y la instrumentación de, por ejemplo, de lo que ha pasado en el AFCA y demás, es algo reciente, y es lógico que haya un conflicto en el primer periodo de aplicación. Claro. Después, cuando se vaya naturalizando y demás, esos 2 años que quedan superpuestos, va a ser lo natural. Lo que pasa es que este es el primer conflicto, el primer periodo. Siempre soy partidario de eso. Ahora, entiendo que lo que debería hacer las nuevas autoridades, en todo caso, es, antes de hablar de nombres, es decir, bueno, yo quiero hacer esto con los medios públicos, quiero hacer determinadas cosas. Y para mí, esto lo puede hacer esta persona o lo puede hacer, pero tiene que, primero que nada, más que pensar en personas, pensar en qué se va a hacer. Y el qué se va a hacer tiene que ser básicamente en empezar a que los medios públicos sean medios públicos, no gubernamentales, ¿no? Gabriel Michi, muchas gracias por venir a Íntimo Infonews. Gracias a vos, Ana.